Bien, gracias, Estudios. Bueno, habíamos anticipado, ¿no?, el otro día que íbamos a abordar algunos temas relacionados con el turismo. En esto no podíamos dejar de hacer una mirada también sobre los hoteles sindicales, que económicamente tienen un impacto muy importante en nuestra región. Y Marcelo Rodrigo, bueno, por las características que tiene UTEDIC, que es transversal a muchas instituciones de diferentes rubros, ¿no? La lectura de lo que siempre ha sido consultarlo sobre algunas realidades que tienen que ver con los hoteles sindicales en nuestra zona, siempre ha tenido un viso no solo de actualidad, sino de veracidad, ¿no?, basado precisamente en que muchas situaciones no están referidas a un gremio o a una actividad que puede tener altibajos económicos, como puede ser en algún momento que sea la colonia de correo, desaparece en algún momento las empresas, las obras sociales, pero en este caso, en este 2025, bueno, sabemos que hay otras circunstancias, ¿no?, que abarca y que influye sobre muchos hoteles y sobre el turismo en general. Bueno, hacer una lectura de estas situaciones, si son reales, si han impactado o también hay una especulación en alguna de ellas, ¿no? Bueno, buenos días, Horacio, buenos días. Jorge. Perdón, Jorge, perdón, estoy mareado ya. Pero buenos días a toda la audiencia. Domínguez tendría que haber dicho. Bueno, la realidad indica que sí, como vos decís, hay un abanico de cuestiones, de situaciones, pero hoy particularmente lo que me lleva a darte una respuesta es la situación del conocido Hotel Tres Pircas, que pertenece a OSEP, que es una obra social, mediante un fideicomiso y que ha despedido a 17 trabajadores, más trabajadores que no estaban de manera adecuada conforme a lo establecido por la ley, o sea, estaban como monotributistas, en negro, no registrados, X causa. A lo que les pido que se acerquen a nuestra organización sindical, la UTEDIC, en calle Rioja 11, Huerta Grande, con la finalidad de poder hacer el reclamo de esa gente que no está registrada. Los que han prestado servicio y han recibido la comunicación de desvinculación así de manera repentina, que fue un golpe, un choque seguramente importante y desafortunado, ya los estamos representando. En menos de 24 horas hicimos la presentación de un pedido de audiencia en el Ministerio de Trabajo, perdón, en la Secretaría de Trabajo que corresponde a la provincia de Córdoba. Nos han contestado favorablemente, yo le puse que era de extrema necesidad y urgencia, se comunicaron conmigo, fijaron fecha de audiencia para el día de ayer, llevamos los reclamos adelante. Y dentro de los reclamos, más allá de lo que vos planteás, nosotros creemos que hay atenuantes, que hay situaciones que son a poner en consideración. Primero, la responsabilidad institucional de aquellos que están al frente de la organización, que revisten su cargo y que por ahí se encuentran en Buenos Aires, a 800 kilómetros de distancia, pero que no pueden deslindar la responsabilidad de los ingresos del hotel, que no es solamente con el tema de puede que ser la baja de turismo. También nosotros sabemos que hospedarse en un lugar como ese no sale 2,50. Bueno, queremos saber y queremos pedir que se haga una auditoría de todos los ingresos que han tenido en el hotel, por supuesto todos los egresos también, ingresos particulares, ingresos por el uso de salón, ingresos por afiliado, ingresos a las actividades que tiene y que posee el complejo. El salón, estoy hablando del salón de fiesta que tiene arriba, denominado Magenta, al restaurante, que también recibe no solamente alojados en el hotel, sino gente de afuera, y bueno, a un sinnúmero de situaciones que también hace a los costos permanentes, materiales. En los últimos 5, 6, 10 años le pedimos que hagan una auditoría. ¿Dónde están los cables? ¿Dónde están los ladrillos? ¿Dónde está el cemento? ¿Dónde está la piedra, la arena que han conformado el mantenimiento o la generación de nuevos espacios? Bueno, me gustaría eso mediante pericia se puede demostrar. Nos gustaría que realmente nos den un detalle acabado. Sinceramente creo que no lo tienen.
tienen un grave problema legal ahí, reitero, no se pueden deslindar las responsabilidades, de manera que estamos en una acción de conflicto donde cuando los despidieron, cosa que no sabía el gerente, lo despidieron por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que de esa manera le pagarían el 50% del derecho que les corresponde por indemnización. Nosotros ayer reclamamos que se le abone por el 245 y que cese también en su tarea de obstaculizar, menoscabar, a entrometerse en la actividad gremial, sindical, que la lleva adelante nuestra organización, desde nuestro secretario general nacional, Carlos Bonjour, a lo que es la seccional Punilla, con la comisión directiva, conmigo a la cabeza, el cual afronto todas las responsabilidades y los pasos que llevaremos adelante como organización gremial que represento. Bueno, eso es más o menos parte de esta situación. Sí, he visto en otros reportajes de otros medios que se ha manejado de manera inadecuada, con un vocabulario también muy particular, en el que no sé a quién se dirige o qué pretende alcanzar. Bueno, manifestándose de diversas formas, de diversas maneras. Yo lo que planteo es que en cualquier espacio, sea en el tuyo o en el que crea conveniente, podamos debatir las posturas, las decisiones, las visiones que tenemos sobre este mismo punto. Particularmente te cuento que con la gente que me contacté en Buenos Aires de esta institución, me pidieron que no tenga ningún tipo de diálogo con este personaje. Bien, Rodríguez, bueno, no puedo dejar de hacer referencia que usted se refiere a Matías Montoto, una persona que ha estado en un cargo público durante muchos años en Huerta Grande, del cual usted ha sido parte de ese gobierno, ¿no? Pero en realidad la temática que de alguna manera nosotros queremos abordar tal vez es un poco más ampliatoria, ¿no? Porque si bien a nivel económico para toda nuestra zona no se puede negar el impacto de lo que es la inversión que han hecho obviamente las distintas obras sociales, los sindicatos, y que es importante en el conjunto, ¿no es cierto?, en cuanto a nivel económico para proveedores, para un montón de situaciones para empresas de servicio. Uno siempre se queda con esta duda, ¿no?, que está relacionada directamente con el hecho de este mecanismo en el cual muchos sindicatos y muchas obras sociales tercerizan algunos de los servicios. Sabemos que funcionan de una manera muy diferente y tenemos casos, digamos, preocupantes como monstruos que han sido en otra época, como Casa Serrana, donde no solo hay una influencia por una variación en el tipo de trabajador, sino que también hay errores, como los puede haber en cualquier institución, pero errores que en algún momento pareciera tener una intencionalidad. Y que al mismo tiempo, esta influencia de esta tercerización en muchos hoteles sindicales también influye por ahí negativamente en otros prestadores, ¿no? En el aspecto de que a veces, toman turismo particular o en algún momento hay precios, digamos, que están por debajo de los costos reales, donde pareciera que, que hay otro manejo por detrás, ¿no?, que no tiene relación directa con una lógica económica. En ese aspecto me gustaría su opinión, teniendo en cuenta que el hotel a lo que nos estamos refiriendo puntualmente en este primer segmento, todos teníamos como que era un hotel particular, nunca se mencionaba una institución o un gremio, se planteó como que se había vendido, tal vez sea una información, digamos, que muchos no teníamos por qué saber, pero muchos planteaban y tenían la certeza de que era un hotel privado y no perteneciente a una obra social. Esto ocurre con un montón de otros hoteles y un poco la pregunta ampliatoria que había hecho al principio, si realmente hay una situación crítica en muchos hoteles sindicales hoy que implica, un retroceso o otras personas que puedan ser despedidas o temporarios que no serían llamados. Bueno,
Creo que tu pregunta fue bastante larga, bastante compleja porque tocaste varios temas. Lo primero, sí, es verdad, he compartido una gestión política. Lo que te quiero mencionar, que se lo mencioné a él hace ya aproximadamente, pongámosle una fecha, 10 años, le dije que yo iba a acompañar y a generar mi participación dentro de un espacio político relevante en cuanto a la tarea que quería hacer, que era favorecer al pueblo de Huerta Grande. Creo que en los primeros 4 años de gobierno lo llevamos adelante. Después no lo veo tan así. No es momento de ponerme a detallar ese tipo de cuestiones. Lo que sí te aseguro que, ya te digo, antes del inicio de encarar el primer armado político, yo le dije y le garanticé que mi prioridad eran los trabajadores que represento mediante la organización sindical UTEDIC, Unión Trabajadora de Entidades Deportivas y Civiles. Cumplí con eso. En esta situación tenemos un distanciamiento mucho más profundizado porque lo llamé por teléfono, quise advertir y entender y saber de primera mano cuál era la decisión, por qué se desvinculaba a estos trabajadores. No me contestó, le mandé un mensaje de WhatsApp, no me lo contestó. Yo no puedo definir las cuestiones internas, me parece que eso es potestad y patrimonio de cada organización, el manejo económico, político, discrecional o no discrecional de sus bienes y del manejo de sus fondos. Lo que sí puedo hacer y lo que voy a hacer es defender la parte que me toca, que son los trabajadores. En función de eso, acá no hubo ninguna presentación, garantizo, no hubo, y reitero, no hubo ninguna presentación en ningún medio y de ninguna manera, fundamentalmente mediante el Ministerio de Trabajo, de una situación de un preventivo de crisis. Acá no se advirtió una crisis, sino que directamente se tomó la decisión de cerrar el establecimiento, de echar a los trabajadores de buenas a primeras o de malas a primeras, a los trabajadores, porque al gerente no se lo echó. Bueno, la situación económica, que el hotel va a estar cerrado, quiere decir que plata para sostener al gerente mediante el tiempo que esté cerrado también hay. Bueno, hay cuestiones muy particulares. No las voy a cuestionar, pero las doy a conocer. Sí asumo la responsabilidad, con todo mi carácter, con mi conocimiento, con mi fuerza, de defender a los trabajadores que estaban debidamente registrados y a los que, como te dije anteriormente, no se encontraban registrados. Hoy nos encuentran en espacios y en veredas diferentes, cada uno dentro de su responsabilidad, de su ámbito. El turismo que ha bajado, que ha decaído, una organización sindical no es solamente el día a día. Una organización sindical tiene que prever, tiene que tratar de evaluar y tratar de continuar con los acontecimientos. Nosotros en nuestro hotel sindical lo estamos reformando, lo hemos frenado, lo estamos llevando adelante, un tipo de reforma profunda prácticamente desde la base de su estructura, y nosotros prevemos que no vamos a tener ingresos, que hay situaciones que hubo que acordar, arreglar, y que hay trabajadores que hay que mantenerlos y que hay que pagarle el sueldo pese a que está cerrado, o buscar la solución en tareas que sean convenientes y que sean posibles a realizar. Bueno, en algún momento ese hotel se va a abrir y se seguirá funcionando normalmente, el nuestro. En cuanto al hotel de él, lo que él ha manifestado, que el hotel está sujeto a un alquiler, concesión, cesión de explotación, X. Yo lo que te puedo garantizar y decir que el dueño y el responsable legal de ese hotel es OSEP, Obra Social de Estibadores Portuarios. Esta cuestión hace que los que conducen la obra social tengan una responsabilidad. Y Marcelo, bueno, históricamente pertenecía a los médicos, ¿había algo? Porque inicialmente era otro sindicato.
Exactamente, es lo que vos decís. Inicialmente seguramente, fundamentalmente la parte de arriba de las cabañas, creo que eran de los médicos, en un momento fue vendido, o no conozco, sé que pertenece hoy a un espacio también gremial o de obra social, porque los tenemos a los trabajadores de ahí también representados, pero es otra característica, otra razón social. Hoy estoy abocado a los trabajadores de lo que es el Hotel Tres Pircas. Marcelo, ¿alguna respuesta respecto a un tema global? ¿Qué pasa con el resto de los hoteles? ¿Hay situaciones similares o este sería una excepción de lo que está ocurriendo? Mirá, nosotros estamos teniendo hoy el impacto de y la realidad de Yo no quiero, vos mencionaste hace un ratito a Casa Serrana, no quiero abrir un juicio de valores ni dar detalles porque no me corresponde. Hay una organización gremial hermana detrás y me parece que en ese caso sería inadecuado de mi parte hacer cualquier tipo de evaluación o cualquier tipo de manifestación. Lo único que te digo es que nosotros atendemos las realidades, entendemos también las realidades, pero bueno, en este caso, ya te digo, no se advirtió, no se nos comunicó, ni él conociéndome, como vos decías, después de tantos años de participar, militar y activar políticamente, no me atendió el teléfono, no me puso en preaviso, no me lo atendió a posterior de que los trabajadores los echaran, de manera que para mí ya está concluido el diálogo con él, es un borrón y cuenta nueva. Hoy conozco una persona que de alguna manera interpreto que no había conocido, pero allá él, yo voy a seguir adelante con mi tarea, voy a ir a fondo, voy a ir con la totalidad de la responsabilidad que me da el cargo y el lugar que ocupo, y voy a defender sin ninguna duda, con lo más profundo de mi corazón, a todas las trabajadoras y trabajadores que hoy están pasando por un mal momento. Rodrigo, bueno, yo le agradezco la nota porque teníamos cierta preocupación que lo que estaba pasando en ese hotel, hablamos del Hotel Tres Pircas, era algo generalizado que podía ocurrir con otros hoteles. Por lo que usted me está diciendo, hay un tema muy particular, ya sea de las decisiones que se han tomado o en lo privado o en lo sindical, que no es una constante en el resto de los hoteles. Eso estoy entendiendo. Yo no descarto que a futuro puedan ocurrir algunos coletazos porque hay una situación económica que está pisando los salarios, que está cambiando la realidad laboral. Lo que te digo es que hoy no hemos tomado conocimiento, no nos han advertido. Sí que fue mala la temporada, pero de ningún establecimiento nos han dicho que van a tomar la misma decisión que ha tomado esta institución. Reitero, a futuro, con una situación económica compleja como la que está viviendo hoy la Argentina, donde yo estoy en un espacio donde me entero permanentemente del cierre de establecimientos, de pérdida de fuentes de trabajo más precarizado o precarizado y subprecarizado. Bueno, son cuestiones que lucharemos. También hay gente del otro lado que hoy está impulsando todo este tipo de cuestiones. Y hay Defíname, Rodríguez, ¿qué es subprecarizado como término? Y mirá, por ejemplo, en la municipalidad. En la municipalidad vos tenés los trabajadores efectivos de planta, tenés los trabajadores contratados y después tenés los becados. Los becados, una figura ya, y algunas veces los subprecarizados son, vos tenés en una empresa que hoy le permite, mediante el DNU, tener los trabajadores efectivos permanentes, los trabajadores efectivos temporarios, se hace posible también tener jornaleros y de alguna manera tener un servicio contratado donde ese servicio estaría cubierto por una inscripción y tendría trabajadores a su disposición que serían monotributistas. Eso fue lo que se modificó mediante el DNU. Bueno, nosotros acá nos estamos refiriendo a todos los antecedentes que tienen los trabajadores que estuvieron en esta institución de manera precarizada, pero con el término de hace 2 años atrás, que ellos se acerquen a nuestro gremio, que vengan, que vamos a hacer y lo vamos a acompañar en el reclamo y que vamos a hacer los reclamos mediante el Ministerio de Trabajo y a la entidad empleadora por la contratación laboral irregular.
que no tengan miedo, que no tengan, si tienen dudas que venga, que se lo vamos a esclarecer, pero fundamentalmente que no pierdan esta oportunidad. Nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y específicamente nuestro abogado va a estar el día jueves de las 14 a las 18 horas, o sea, de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, vamos a poder asesorarlo, vamos a poder llevar adelante todos los reclamos. Ya hemos tomado conocimiento que deben vacaciones del año pasado. Hay una serie de irregularidades que nosotros queremos que se pongan a día. Y bueno, ahí lo que se está planteando también, que un establecimiento con esas características, de manera adecuada, de manera prolija, de manera bastante linda y confortable, no tiene que permanecer cerrado ni estar cerrado mucho tiempo. Así que las contrataciones que se hagan mediante la misma inscripción legal que tiene, que siguen siendo de la obra social, tendrá que ser representada también por nuestra organización gremial, Orutedic, con el convenio colectivo de trabajo que corresponde, en el que hemos pedido también ayer en el Ministerio de Trabajo que esa gente sea reincorporada. Pedimos de inmediato, me dijeron, no, mirá, no lo podemos reincorporar ahora porque hemos cerrado el hotel precisamente por gastos que superan la posibilidad. Bueno, entonces lo que pusimos a consideración y en pedido de prioridad es que en una subcontratación que se haga a futuro, terciarización, alquiler, sean los trabajadores estos con mayor eficiencia, con conocimiento, los que estén en la lista de prioridades. Rodrigo, bueno, queda un compromiso tal vez de traducir un poco cómo hemos llegado hasta acá, porque mucho se habla en algún momento de que al no haber reformas laborales que busquen un sentido práctico, ¿no? De que no se llegue a este punto donde la mitad de las personas que hoy trabajan en Argentina está en negro, y esto indudablemente ha sido algo que ustedes nunca han dejado de percibir. Tal vez tolerar o tal vez luchar para que se blanquee, pero lo cierto es que debe haber una línea intermedia entre una liberación total de los sistemas de contratación y por ahí los sistemas o las leyes que imperaban hace 30 o 40 años atrás. Así que lo comprometemos pronto a poder hablar de ese tema. Y había una pregunta muy puntual referida a esto del Hotel Tres Pircas, si el gerente no es el vocero con quien negocia. ¿Quién es el jefe de Matías Montotto? ¿Quién es con quien usted está hablando? Bueno, yo hablo con la representante legal, contestando tu última pregunta. Sí. Y me pidieron expresamente, y dirigentes que tiene la organización en Capital Federal, me pidieron que no hable con él porque primero no tiene ningún espacio de solución o de resolución, y segundo porque aparentemente ha entorpecido, lo que dije antes, bastante el accionar gremial o sindical. Conforme a lo que vos decías de la modificación de las leyes laborales, es falso. Hay una falsedad impuesta y que de alguna manera está comprando la sociedad. La reforma de las leyes laborales no van a mejorar la condición laboral. Vos fijate que este gobierno ha anulado mediante decreto todo tipo de multas o sanciones con aquellos que tengan un contrato informal, que la llevamos adelante de todas maneras las organizaciones gremiales con medida. Ahora quieren neutralizar las posibles medidas de fuerza o gremiales con la finalidad de también atenuar el reclamo. Nosotros vamos a seguir adelante. De hecho, hoy una compañera, Vanessa, está en la OIT, está planteando, de nuestra organización sindical, está en la OIT planteando oponerse a todo este tipo de cuestiones, a este tipo de reformas. La verdad que no creemos que sea por ese lado, creemos que totalmente lo contrario, la industrialización, la ocupación de mayor cantidad de trabajadores, garantizarle un empleo adecuado
y bueno, por ahí algunas veces también lo que es la distribución de ganancias, que es lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo, es lo que le va a dar al trabajador un salario genuino, que de alguna manera la distribución va a ser más a un estilo europeo y fundamentalmente resguardando, porque no nos olvidemos que un trabajador informal o no registrado no tiene la protección tampoco con accidente de trabajo, no tiene aportes previsionales, no tiene ningún tipo. Entonces esa persona está carente para la sociedad de cualquier tipo de articulación y de protección. Me parece que estamos retrocediendo a más de 100 años y ahí no comparto por eso tu criterio. Perdóname, con todo respeto lo puedo sostener. Yo no estaba opinando, yo pensaba en voz alta si no hay una línea intermedia que busca un equilibrio entre dos posiciones extremas, ¿no? A eso me refería, de que hoy mucha gente, y usted por ahí lo dice con razón, de que, bueno, se vende una cosa de un modo, de otro, pero esa es la realidad de los argentinos. Siempre hay alguien que dice cosas que después con el tiempo descubrimos que no eran tal, ¿no? Bueno, obviamente los sindicatos también tienen un apoyo incondicional a muchos gobiernos que en algún momento también fueron permisivos a mantener este status quo de que hubiera mucha informalidad en la parte privada. De cualquier manera, por eso lo comprometo a que en otro momento por ahí nos extendemos más sobre ese punto, teniendo en cuenta que esto es muy dinámico, ¿no? Que cambia todos los días y uno en el interior del interior, que es donde estamos, a veces nos cuesta percibir muchas veces las noticias, sobre todo en un mundo como hoy, donde hay muchas noticias que bueno, se escriben, se publican, se difunden y ya no sabemos si son ciertas o no. Por eso... Yo te pediría que me permitas, por ahí otro día dialogarlo con más profundidad, pero hoy darte una respuesta. Lógico, claro que estamos de acuerdo en encontrar un punto medio. A ver, como ejemplo también ese punto medio se da hoy en las paritarias. Hoy negociamos paritarias libres, abiertas, pero que el gobierno las pisa. Fíjate lo que pasó con la entidad gremial hermana como comercio, que ha cerrado un acuerdo paritaria, el gobierno no lo quiere homologar y encima hizo lobby. Por primera vez en la historia el ministro de Economía sale a hacer lobby a los supermercados, a los grandes tenedores de empleadores, de que no paguen un acuerdo, un aumento salarial, porque podría influir o perjudicar la inflación que pretenden bajar pisando los salarios. Están obstruyendo y obstaculizando una negociación de parte. Quiere decir que hoy tampoco están las condiciones dadas para llegar a un acuerdo. El acuerdo se da cuando las dos partes tienen la voluntad y fundamentalmente cuando el Estado garantiza el aporte o lo que surja de esas dos voluntades. Bueno, tendremos que construir un mejor Estado que garantice la libertad de la participación tanto del empleador como del trabajador mediante sus representantes y bueno, que eso llegue a dar el poder de ley o bueno, o resolver los conflictos que se generen y se creen. Hoy no lo veo garantizado, es más, el gobierno los dos últimos presupuestos nacionales los ha sacado prácticamente algo que le posibilita, que es que no se han votado, no se han elaborado y lo maneja de manera discrecional. Le viene al pelo, dice, yo presento un presupuesto, este presupuesto es arbitrario y es conveniente a mí, no tienen los votos necesarios para cambiarlo, no se aprueba, lo manejo discrecionalmente. Me parece que hay un abuso. Reitero, hay elementos, inclusive elementos importados, autos de lujo, suntuosos y otros, se le sacaron los impuestos y a la informalidad laboral también se le quitó. O sea, estamos equilibrando ¿en qué? En que aquel que tiene el dinero puede importar un auto y aquel que tiene el dinero puede pagar menos salario, total no hay nada que lo sancione. En medio desigual. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a usted.